Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Como bien dice el profe Carlos, sí, ya estando aquí ya ganamos, porque estos temas son mucho de feedback, es mucha retroalimentación para todos, porque los conceptos están ahí, todos los tenemos, pero es importante que los vayamos. ¿Me permiten quitarla? ¿Sí? Me hice mi prueba y todo, no hay problema. Estos temas son mucha reflexión y más de acción. Entonces, yo me presento con ustedes, soy licenciado Jorge Calderón Morales, soy psicólogo de profesión. También hemos trabajado con Carlos en algunas cuestiones aquí, y lo interesante es que tanto los profes como los papás son un equipo. Un equipo. ¿Qué hace un equipo? ¿Qué creen que haga un equipo? Correcto, trabajar en conjunto, ¿no? Nosotros cuando hablamos de equipo hablamos de 3 fundamentos. El primero es la asignación, que quiere decir la responsabilidad de cada quien. El otro se llama el fundamento. Cuando estamos hablando de un equipo de lo que quieran, de trabajo, de deporte, de lo que quieran. Cuando hablamos de equipo es equipo. Y ese idioma, cuando hablamos de asignación, es lo que tengo que hacer, lo que me corresponde a mí. El otro se llama fundamento, ¿cómo lo hago? O sea, si tengo las bases para hacer esa tarea y si no, pues tengo que prepararme, ¿no? Y el final se llama finish, el finish es aquello, cómo quiero terminarlo. Imaginemos que su hijo está en el equipo de básquetbol de la escuela. En el equipo de básquetbol de la escuela, pues son 5 contra 5, es una cancha. ¿Quién gana? El que anota más canastas, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? No todos anotan canastas. Hay 2 que juegan de postes, que son los que defienden. Hay 2 que juegan de rápidos, que se llaman alas, que son los que atacan. Y hay uno que juega de quarterback, como en el fútbol americano, como en el fútbol soccer. Siempre hay alguien que reparte el juego, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, la asignación de ellos está muy clara. Los postes defienden, las alas atacan y el quarterback distribuye, ¿sí? Les puedo decir cualquier deporte y el fundamento va igual. Entonces, el que defiende, pues debe de tener fortalezas diferentes al que ataca. El que ataca, fortalezas. Pero todos tienen debilidades. Entonces, las fortalezas de unos sirven para cubrir las debilidades de otros. Entonces, ese es el engrane, ese es el equipo. Hablo entonces asignación, fundamento y finish. El finish, cuando a los integrantes del equipo les hablamos de ese concepto, es para que ellos sepan en su programación qué es lo que va a pasar. Entonces se programan, o sea, el que ataca se programa para anotar canastas. El que defiende se programa para defender con mucha fuerza. Ese es el finish. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Vale? ¿Por qué me gusta tocar esto? Porque en todos lados hay equipos. ¿Creen que en la familia hay equipos? Es correcto. Y es uno de los equipos más importantes de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte? ¿Creen que sea importante? Muy bien. A mí también me parece importantísima, por eso abrí con esta parte. Y yo pongo al principio de la presentación más que palabras, es una reflexión. Vamos a leerla. ¿Quién le gustaría ayudarme a leer esa reflexión? Adelante, por favor. Que algún día volvieran a nacer, quiero que sean ustedes mis padres de nuevo, que sean ustedes y nadie más. Imagínense que nuestros hijos nos dijeran esta frase. ¿Qué sentirían? Digo, a mí hasta me dio emoción ahorita, ¿no? ¿Qué sentiríamos? Emoción, efectivamente, ¿no? O sea, qué padre que nuestros hijos vean esa labor titánica de que hacemos, porque pues aquí tenemos mamás, papás y todo el tiempo estamos tirados adelante y estamos viendo que nuestros hijos sobresalgan.
aprendan, les enseñamos muchas cosas y vamos a ver qué tan importante es eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, adelante. Vamos a ver 3 temas, lo comentaba el licenciado Carlos, 3 temas que para nosotros son fundamentales, en donde los conceptos ahí están, y nosotros tenemos que tener una visión tan analítica de estar conscientes, yo estoy en ese lado, no estoy en este lado, puedo hacerlo así, puedo hacerlo de otra forma, ese es independiente. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Incluso nuestros hijos, si tenemos varios, sabemos que no todos son iguales, ¿verdad? Hay formas, entonces por eso hay que tener mucha paciencia principalmente. Siempre hemos hablado, los temas de crianza positiva, siempre hablamos del tema paciencia. ¿Por qué? Porque es un proceso largo y que a ustedes les va a dar mucha identidad con sus hijos. Entonces, vamos con el primer tema que se llama sobreprotección de los padres. ¿Quién puede generar un concepto que se imagine ahorita rápido que sea la sobreprotección? ¿Quién ha visto o ha leído o ha identificado cuando sobreprotegen a un hijo? ¿Cuál es la mayor característica? Creo que es cuando evitas que tu hijo enfrente situaciones complicadas diferentes en su entorno, ¿no? Que no quieres que no toque ni escuela alguna cosa porque crees que eso no es bueno para él. Es correcto. O sea, estamos nosotros dando por anticipado que eso le va a afectar y lo tengo que cuidar, ¿ok? Y que no va a poder. Ojo, eso es bien importante. Entonces, hablamos de aquellos que están en forma continua pendientes de evitar que sus hijos se expongan a situaciones conflictivas, angustiantes o dolorosas. En esos términos, la sobreprotección es el concepto como tal, ¿ok? Suelen inculcarles esa prudencia excesiva. Híjole, no te vayas a ensuciar, no te vayas a agachar, no te vayas a romper el pantalón, no te vaya a pasar. No, ¿sí? Digo, me han platicado, no sé qué. Quieren evitar que los hijos sufran, que la pasen mal, ¿sí? Pero hay cosas que ellos pasaron en su infancia y también las reflejan en sus hijos, ¿sí? No, ya estamos en un proceso de nuevo aprendizaje. Ahora la esencia es que nosotros borremos esa parte en donde cómo nos educaron a nosotros, porque si no nos vamos a acordar del cordón de la plancha, nos vamos a acordar de la chancla, ¿no? Nos vamos a acordar del cinturón, correcto, ¿no? ¿De qué? Del borrador en la escuela, a las maestras. Del borrador, o del jalón de qué, o de las patillas, claro. ¿Ustedes creen que eso sea positivo? No. Efectivamente, no. Ese no es el deber ser, ¿no? Que es importante que nosotros lo viven. Entonces, no recordemos esa parte porque nosotros tenemos que reaprender. No hay un estricto esquema de educación de cómo ser padres, no hay, o sea, ahora le dicen escuela para padres. Y el papá va y cursa y lo hace y lo está haciendo en la línea directa y en la línea recta, pero ¿qué creen? Llega un momento que llegó que algo que no está en el manual, pero llega un momento que hay tal tensión y tal estrés que llega y ¡pum! ¿Qué pasa? Una nalgada, ¿no? Eso no estaba en el manual, sí, no está. Efectivamente, entonces esas son muy buenas intenciones, pero ¿qué creen? Llevan a que priven a sus hijos del correcto aprendizaje. ¿Por qué? Los estamos limitando y los protegemos tanto que va a llegar un momento que los niños lo que hacen es
voltea a ver si está el papá para ver si está correcto, ¿cierto o no? Me han platicado, no quiere decir que aquí pase, ¿verdad? No les dejan enfrentarse a dificultades propias de su edad. Los niños tienen sus propias dificultades. En un niño chiquito, ¿qué cree que sea una dificultad grande para ellos a su edad? Hacer amigos, claro. O compartir sus cosas. Dice Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que él peleaba mucho con su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa decía, oye, están sus primos, ¿por qué no presta los juguetes? Dice, pues porque son suyos. Primero tiene que identificar que sean suyos y después automáticamente él va a compartir. Pero si ahorita no ha identificado esa parte, pues ningún niño va a compartir mientras no pase ese proceso, ¿no? Entonces, son situaciones de esa naturaleza. Después, no pueden a través de su propia experiencia extraer recursos, estrategias que les sirvan para su futuro. O sea, tú no puedes ser la experiencia de tu hijo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, adelante, por favor. Algunas consecuencias de la sobreprotección. Ya dijimos, no lo dejamos hacer, no lo dejamos caminar, no lo dejamos ensuciarse, ¿sí? Cualquier cosa que necesite, pues nosotros nos acercamos y lo hacemos. Es más, tiene 8 años y le damos de comer. Bueno, yo he visto hasta de 11. Y le damos de comer. ¿Cierto o no? Me han platicado, no pasa por acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Le recogemos sus platos, le recogemos su ropa, le recogemos sus juguetes, tendemos su cama. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos inhabilitando su proceso de aprendizaje, de comprensión, de maduración. Fíjense, ese es un tema bien delicado y complicado además, ¿sí? ¿Y qué creen que vamos a generar en un futuro? Aquí hay algunas consecuencias. Dificultades en el aprendizaje, ¿por qué? Porque yo lo hago por él, ¿sí? Las habilidades sociales, como estoy tan apegado, yo me siento protegido, cada vez me voy acercando más a esa protección de los padres. Estoy aquí y cada vez me siento más cómodo, mucho más cobijado. Entonces es difícil que yo deje esa salida o haga esa salida, ¿verdad? Dificultad para tomar decisiones. Los niños están, oye, vamos a jugar, y el niño está así, se quiere ir a jugar y voltea a ver a los padres, ¿no? Voltea a ver al papá, a la mamá. ¿Por qué? No puede tomar la decisión, no se siente cómodo para tomar esa decisión. Correcto. Le estoy diciendo, no puedes. Esa es la otra. Fíjense, no puedes es una, que es complicada y es delicada. Ahora, no puedes sin mí. Todavía crece más. Está más complicado. ¿Cierto o no? La búsqueda de seguridad en otro. Si no están los papás, ¿quién va a estar? Los abuelos. Si no están los abuelos, ¿quién están? Los hermanos. Si no están los hermanos, pues los tíos, los primos, siempre va a estar buscando a alguien que le permita. Y esa parte de buscar seguridad en otro nos complica a futuro, ¿sí? Rendirse con facilidad. Híjole, pues que ni lo va a intentar. O sea, él está viendo y como no lo ha practicado y como vean los niños que se suben a la resbaladilla o se suben al pasamanos o se suben o están corriendo, se suben del monte de tierra, él en este momento dice, sí, no voy a poder, no, se rinden antes de tiempo, ¿no? Esa es una de las consecuencias también. Y el bajo autoconcepto, ¿por qué? Porque, híjole, si no está alguien, no soy. Si no está mi respaldo, si no están mis papás, yo no soy, yo no estoy. ¿Vale? Consecuencias. Adelante, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Muy bien. Algunos consejos útiles.
¿Por qué le digo consejos útiles? ¿Y por qué le digo para implementar? Porque cualquier cosa, y lo platicamos con los profes, estas charlas, estas pláticas son como un buffet. ¿Qué hacemos cuando vamos a un buffet? Cuando tenemos mucha hambre, ¿qué hacemos? En un buffet. Exacto, me sirvo de todo. Hoy traigo mucha hambre, pues ahí sí conviene que vayas al buffet. ¿Por qué? Porque todo te va a encantar. Pero si no traigo mucha, ¿qué hago? ¿Soy qué? Soy selectivo, correctamente, ¿no? Soy selectivo y dijo, entonces nada más, esto me encanta. Bueno, ahora sí, voy directo a lo que me gusta. Y estas charlas, las pláticas son en ese sentido. Hay información, yo tengo que tener esa selección que me permita de cómo estoy, estar mejor, ¿vale? De avanzar hacia adelante. Entonces vamos a algunos consejos. Cuando nuestros hijos pequeños nos pidan ayuda, sí es importante, es importantísimo, ellos nos van a buscar para todo, pero tenemos que ser muy pacientes para lograr esa comunión con ellos, esa comunicación, y solucionar el problema por él mismo. Él podrá solucionar un problema cuando esté en condiciones de decir, hijo, tengo flojera. El niño dice, tengo flojera, no quiero guardar mis juguetes, o no quiero recoger mi recámara. Está en un problema, sí, hay que identificarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto es asignación. Esto es en equipo, ¿no? Esto es un equipo. Esto es asignación. ¿Lo sabes hacer? ¿Y qué les va a decir? ¿Qué pasa? ¿No? Son problemas que ellos identifican, tienen recursos para solventarlos y, oye, que dejó mal alguna cosa, no juzguemos la solución, él ya está trabajando en ese proceso, ¿no? Solo indicar, esos juguetes que quedan en el piso tienen otro lugar y aquí está, y tratar de dar esa curva, ¿sí?, de aprendizaje, que le genere, ok, a la otra que los deje ahí, tienen un lugar, ¿no? Es normal que el niño cometa errores al principio, claro, lo hablamos, es un ejemplo, pero no nos anticipamos para evitar el proceso. Sabemos que hay cuestiones, no trae zapatos, o trae calcetines y sabemos que se va a resbalar, sabemos que se va a resbalar, ¿cierto o no? Sí. De hecho, todos los papás saben qué va a pasar. ¿No han visto esos videos donde dicen que el papá no hace nada y está salvando al niño siempre que se cayó de la mesa y lo agarró aquí se cayó del sillón y le agarra la cabeza? Entonces, sí, los papás tenemos un sentido adicional para esos peligros. Si hay que estar cerca, claro, o sea, el que haya peligro cerca siempre hay que estar pendientes. Es un tema de relación, de comunicación, a veces no verbal, no tangible, pero hay que estar con ellos. Positivo hacer que ellos vean saliendo mejor las cosas, hay que motivar, hay que premiar, abrazos, mucho consentimiento, ¿sí? El toque cuando son niños, el touch, el famoso touch, cuando son niños, es un tema que se ha tocado a lo largo de los años en el análisis transaccional con Freud, en donde dice que ese pequeño abrazo es un soporte adicional, ¿no? Es también el tema de no dejar ir el ego cuando los niños hacen algo muy bien, ¿no? Cuando los niños hacen muy bien, todo el mundo les vamos a aplaudir, es correcto. Pero si no los tocamos, ¿qué creen? Crece el ego va creciendo, y se puede ir al infinito. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la función de los papás? Detenerlo, correcto. Ahí detenemos, ¿sí? Ahí contenemos, ahí premiamos, y el premio ese es el premio. El premio es ese touch, ¿sale? Muy bien. Tener paciencia, híjole. Ya vi caritas así,
Ya vi carita de los papás. Sí, efectivamente. Se dice fácil, sí se dice muy fácil. No lo es. Tenemos nosotros que programarnos. Acuérdense que tenemos un sentido especial en donde hay una programación dentro de nosotros, en donde ese pensamiento genera un sentimiento y se convierte en una conducta, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos que ser los más pacientes del mundo, sí. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Alguien dijo que era fácil? No lo es. Yo toco aquí, pongo algunas cuestiones en rojo porque en los temas de crianza positiva hay muchos de esos conceptos, los quise resaltar por esa razón, ¿sí? ¿Hay que tomarse el tiempo necesario para permitir que el niño se desenvuelva solo? Sí. O sea, nosotros, y ahí yo hago la pregunta a todos ustedes, ¿en este momento creen ustedes, se sienten capaces para saber si su hijo va a lograr una tarea? ¿Sí? A veces decimos, híjole, ¿qué tal lavar los platos? ¿A los 6 años? ¿A los 5? ¿A los 9? Exacto, ahí está. Cuando ustedes vean, y esos cuadros son ya temas muy probados a nivel mundial. De hecho, aquí en la escuela los deben ver, en donde están las responsabilidades por edades, ¿no? ¿Qué tareas puede cubrir mi hijo cuando tiene de 2 a 3 años? De 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 13, a 12, ya están, ¿no? Oye, las labores de casa, las labores naturales, las labores en la escuela, ¿no? Cada asignación, ¿por qué? Porque resulta que también habemos papás que les hacemos la tarea a los niños, ¿cierto o no? Es más, hasta lo normalizamos porque le decimos al niño, ¿qué sacamos? ¿Sí o no? ¿Qué sacamos? Sacamos un 10, mamá. Esa parte y esa paciencia de la que hablamos y el tiempo necesario es para nuestra reflexión interna y la programación personal, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Algunos consejos útiles, hablamos de cuando nos piden ayuda, claro, se vale. O sea, el niño te va a pedir ayuda. Si ves que la tarea es complicada, es difícil para él, pues voy a estar cerca. Si ves que lo va a lograr, si ves que lleva un proceso adecuado, pues lo dejo, ¿sí? Midiendo siempre el peligro y tratando de que no le pase nada. Hay que explicarles, hay que darles las razones del por qué. No te subas ¿qué le decimos? No te subas a la silla, ¿por qué? Él no tiene todavía esa conciencia ni ese nivel. Él no sabe que en el piso se resbala, ¿no? Que su peso él no sabe física, ¿sí? No sabe el poder de atracción que tiene el piso, ¿verdad? Y de repente lo vemos con unos chichones de este vuelo, ¿no? Entonces, él no sabe esa parte, pues sí hay que estar allí adelante. No le haremos sacrificios razonables, o sea, bueno, también, o sea, si no se va a subir a la silla, enseñémosle a subirse al primer escalón, ¿sí? Y ver qué tanta distancia. ¿Cómo les enseñamos a los niños? A ver, brinca del primer escalón. Cuando le enseñamos ese brinca del primer escalón, él ya se quiere ir al quinto, ¿cierto o no? Entonces, hay que estar ahí conscientes. Colaborar en tareas domésticas, miren, ahí hablamos de ese tema. Ese lo ponemos ejemplos, pero ustedes en casa tienen procesos diferentes, se vale, y vamos a adaptarnos a cuál le corresponda a cada quien. Seguimos con equipo, seguimos con asignación, seguimos con fundamento. Hoy haz la cama. Jamás le he dicho cómo la haga. Hay papás que quieren que tienda la cama como los del ejército, que si no bota la moneda está mal hecha, ¿no? ¿Cierto o no? Tampoco, o sea, tenemos que medir todo eso, ¿no? Si su hijo es tímido, híjole, ¿qué creen que pase? ¿Perdón? Sí, claro.
Si sobreprotegemos a un hijo tímido, todavía va a ir más para atrás. Le vamos a dar comodidad. Esa comodidad, él la va a percibir y de inmediato la va a tomar. Entonces nosotros, todas las personas somos entes biopsicosociales. Debe ser un equilibrio. El esquema social, tanto en familia como en amigos, como en sus propias, la identificación de su esquema social en la escuela, es muy importante, ¿sí? Y eso ayuda a que nosotros seamos mucho más, o establezcamos canales de comunicación mucho más adecuados con ellos, porque ellos van a llegar y nos van a platicar de sus círculos sociales, ¿sí? Eso nos permite a nosotros establecer muy buenos canales de comunicación. Entonces, bueno, pues ahí es tratar de que ellos platiquen. ¿Qué hemos visto? Habló Carlos de la pandemia, híjole. Ya hay términos, ¿verdad? Niños pospandemia. ¿Qué es eso? Niños que estuvieron 2 años dentro de su casa. ¿Alguien ha leído el diario de Ana Frank? Entonces ahora comprendes, hijo, ¿qué tan fuerte es el encierro? Sí. Pospandemia, pues ¿por qué los niños? Porque, hijo, no cruzaron. ¿Y qué creen? Que los niños no querían salir, ¿no? Algunos nos pasó, ¿verdad? Y efectivamente ese tema de estar en un lugar atrás de una casa y tener un espacio que no podías hacer ruido, no podías... Entonces se puso a escribir. Gracias a lo que hizo esa niña en ese momento, sabemos cómo la vivieron, ¿verdad? Pero bueno, adelante por favor. Esto es para implementar fuertes situaciones que le puedan resultar complicadas, pues sí, ahí tenemos que estar nosotros, evitarlas, debemos prepararlos a través del diálogo. El diálogo es importante, siempre va a ser importante. Tenemos que generar un nivel de confianza. No somos sus amigos, somos sus papás, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de poner límites, no, somos sus papás, ponemos límites, ¿sí? No humillamos, no amenazamos. El tema de crianza positiva va en ese sentido, ¿verdad? Que la crianza sea en una relación de respeto, que sea en igualdad, que nosotros logremos formarle un criterio, ¿no? Debemos protegerlos de peligros verdaderos, si lo platicamos. El niño necesita probar, saborear sus propios éxitos, tratar de mejorar, alcanzar sus metas difíciles, ¿sí? En la escuela, en la casa, con sus amigos. También superar fracasos, ¿por qué no? Si forma parte de equipos, ¿qué pasa cuando pierde? Híjole, no quiere salir, ya no quiere volver a jugar, no, tenemos que ayudarle en ese proceso. Todo es educativo, no sobreproteger, sí dialogar y sí implementar esas acciones para que su finish él lo tenga siempre en otro contexto. Entonces, si yo le doy el fundamento, si tiene su asignación, el finish es lo que él va a programar, ¿verdad? Claro. Muy bien, hay que prepararla para que pueda participar en sociedad, no disminuirle la realidad cotidiana, no. Hay que permitirles que descubran el significado de sus triunfos, eso va a ser muy alentador para ellos. Las decepciones, pues sí, hay decepciones, y desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Los gozos, los desconsuelos, los propios y los ajenos, porque ¿qué creen? A veces que nos va mal en el trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Híjole, y eso se refleja, aunque nosotros no queramos, ellos lo perciben, lo sienten, entonces generen diálogo. Que pase, o sea, ¿lo podemos platicar? Claro que lo podemos platicar. ¿Y qué creen que les van a decir sus hijos? ¿Qué respuesta les van a dar? Claro, porque ellos lo ven en la parte rápida, sencilla, práctica. Eso es nosotros, ¿y qué hablé al principio? Tenemos que reaprender, sí, porque también ellos nos generan información
y muy buena información. Adelante. Yo me quedo con esta última. Por tanto, no sobreprotejamos a nuestros hijos, más bien protejámoslos, ¿no? Yo concluyo con este nivel. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Nos ponemos de pie todos de pie? No vamos a hacer el roleplay del papá y el hijo, ¿no? Vamos a estirar nuestros brazos, por favor, al frente los brazos. De la mano derecha vamos a estirar el índice de la mano derecha. Doblamos puños, ponemos puño, todos en puño. Mano derecha, índice. Mano izquierda, meñique. ¿Listos? Ahora cerramos y contrario. Cerramos, contrario. Cerramos, contrario. Cerramos. Muy bien. Es meñique, índice. Siempre que vean dos índices, se regresan. Cerramos, meñique, índice. Cerramos, índice, meñique. ¿Vale? Muy bien. Ahora, alto impacto. Muy bien, muchas gracias. Tomen asiento. Adelante, siéntense. Muchas gracias. Nosotros tenemos dos hemisferios en nuestro sistema nervioso central. El hemisferio derecho que domina toda la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo que domina toda la parte derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que es importante? Que ustedes vean con sus... Estos ejercicios se llaman gimnasia cerebral, son importantes a todas las edades, Son muy buenos para jugar, para que sus hijos, cuando ustedes vean estresado a su hijo, pónganle algún ejercicio. Hay un libro que se llama Gimnasia Cerebral, se los recomiendo mucho. Eso nos sirve mucho en temas ahí de estrés de los niños. Lo ponemos a jugar, le ponemos algunos ejercicios de esa naturaleza, muy tranquilo. ¿Y qué creen? Que conecta los dos hemisferios. Entonces, el niño en ese preciso instante le puedes dar lo que quieras y lo va a aprender. Lo puedes poner a hacer su tarea y lo va a captar. ¿Por qué? Porque tiene conexiones neuronales en ese momento y va a trabajar mucho mejor. ¿Vale? Muy bien. Siguiente tema. Padres separados. Son temas en donde, son periodos estresantes para los niños. Ahí vamos ya directamente a lo que pasa por la situación, por el contexto. Es uno de los factores más importantes en la interrupción de la secuencia en desarrollo normal de los niños. ¿Por qué? Porque se rompe su esquema, se rompe su espacio, se rompe su pensamiento, el desarrollo que él lleva. Y pues sí es un tema de salud emocional. Nosotros tenemos, todos tenemos dos sistemas nerviosos. Uno le decimos el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro y toda nuestra biología, ¿no? Está conectado directamente. ¿Se acuerdan de cuando nos explicaban en la escuela la teoría de sistemas? Decía que todo sistema tiene subsistemas relacionados entre sí para un bien común. Y nos lo explicaban con el cuerpo humano. Decían, en el cuerpo tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema, respiratorio, un sistema nervioso, un sistema sanguíneo, un sistema óseo, esos sistemas están íntegramente relacionados, ¿sí? Y esos sistemas están en la biología de la persona. ¿Pero qué creen? Hay un sistema nervioso periférico. Es como esa es una serie también, es como una película. El sistema nervioso periférico son las emociones. ¿Y qué pasa con las emociones? Pueden impactar directamente al sistema nervioso central. Un enojo, un susto. ¿Qué pasa cuando comemos azúcar y llegamos, chocamos por el tráfico, ¡pum!, explota, inhibe el sistema nervioso central, no funciona el vaso, se va al páncreas y ¿qué crees? Diabetes. ¿Por qué? Por un esquema externo que ataca directamente al centro,
Todas las emociones impactan directamente al sistema nervioso. ¿Qué puede pasar con una emoción? Un infarto, sube la presión arterial, ¿no? Taquicardias, migrañas, y el impacto al sistema digestivo, al sistema respiratorio, los ataques de ansiedad, ¿qué pasa? Y esos son externos que atacan directamente. Efectivamente, las emociones es algo que hay que cuidar, y nosotros tenemos que cuidar las nuestras y por tanto la de nuestros hijos, ¿no? Son elementos de salud emocional, independientemente del género, la edad, la cultura, es importantísimo revisarlos. Adelante, por favor. Consecuencias emocionales de los hijos. Si la separación es fuerte para los adultos, imagínense el impacto que causan los hijos, ¿sí? Algunos problemas, depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Alguien ha escuchado? Es una enfermedad, ¿sí? Y se puede convertir en crónica y puede causar patologías, ¿ok? Ansiedad, todo te da miedo, empiezas a retraerte, tu sistema empieza a colapsar, los dolores son fuertes en el pecho, en el abdomen, fuertísimo, y no sabes por qué, ¿sí? Cambios de humor e irritabilidad, híjole, si a nosotros nos impacta, imagínense a los niños. Imagínense que llegue un niño a la escuela y ¿qué ha pasado? En todas las escuelas hay problemas de irritabilidad en los niños. Cuando vemos las consecuencias, están fuertes, ¿sí o no, Carlos? ¿No? Entonces, desesperanza, desilusión, o sea, ya los niños en esa etapa, a su corta vida, ya dicen, no, ya no puedo con esto. Imagínense, ¿no? Entonces son temas que hay que cuidar. Adelante, por favor. Consejos. Esta parte, ¿cómo vamos de tiempo? Perdónenme. Ahí vamos, ¿va? Vamos a tocar este tema, nada más esta parte que es importante. Si bien no hay nada fácil en una ruptura, hay que apoyar, hay que demostrarle a los hijos que estamos ahí. En los temas de separación, una cosa es separación y otra cosa es divorcio, porque en el divorcio se tocan temas legales, ¿sí? Ya hay documentos, demás. Hay familias en donde los papás están separados y si adquieren la comunicación responsable de los dos intervenir, bueno, es un tema más terso para la educación y desarrollo de los niños. Pero si hay pleitos de por medio, híjole, ahí sí empiezan los problemas más fuertes. ¿Qué sugerencias hay en estas situaciones? Bueno, que siempre la comunicación sea activa, que estemos ahí presentes, que seamos padres presentes, porque en el otro tema hablamos de abandono, pero hay abandono incluso cuando los papás viven con los hijos, ¿no? Entonces no es una restricción cuando los papás se separan, es una situación, es un contexto. Estar disponibles para proporcionar apoyo emocional a nuestros hijos en todo momento, estemos donde estemos, ¿sí? Evitar involucrarlos en las disputas legales, que ahí es donde empiezan los problemas fuertes para los niños, porque muchas veces los tomamos como el rehén, ¿no? Ellos son los rehenes, y los únicos que sufren, y los únicos que van a pagar esa factura, pues son ellos, ¿vale? Si el divorcio es una píldora amarga, tanto para los padres, pues imaginemos para los hijos. Los consejos para ayudar a la familia es manejar la situación y abrir la comunicación, ¿vale? Entonces, una cosa es separación, una cosa es divorcio. En la medida que nosotros tengamos esa esencia de reaprender, se ha visto que también los matrimonios que se divorcian vienen de familias también de divorciados. Y eso no quiere decir que como te haya tocado esa situación personal, pues la tengas que reflejar en tus hijos, ¿no? Entonces, ¿es un tema delicado? Sí. Hay que estar presente, hay que estar emocionalmente con ellos, hay que estar en todo momento, sí.
¿Vale? Adelante, por favor. En la parte de abandono, bueno, aquí no me voy a detener tanto más que en el tema de la estadística. Fíjense, a pesar de que es de 2010, nos hablan de que 4 de cada 10 hogares tiene abandono. Entonces estamos hablando, vean en México, a pesar de que estamos hablando de más de una década, vean el tema y los porcentajes. Estamos hablando de que 11.4 millones de hogares hay falta de padre. El portal de empleo nos dice que esta encuesta, el 57% de los mexicanos considera que su papá es una figura ausente en su crianza por motivos laborales. 57%. Es una estadística de hace una década, más de una década. ¿Está delicada? Sí. Adelante. Razones, las razones. Y ojo, aquí me detengo en esta, ¿por qué? Porque no necesariamente con esas razones tenemos que alejarnos de la responsabilidad. Embarazos no deseados, migración a otros países, factores culturales, problemas de relación de pareja. Pues sí, esos problemas van a existir hoy, mañana y siempre. Pero la responsabilidad como padres, pues es diferente. Es una programación. Es un esquema de compromiso. Es un esquema de voluntad. Es un esquema de, pues ya estoy aquí, ya lo tengo que cubrir, ¿no? Pero eso no quiere decir o no justifica la ausencia en la vida de los menores, ¿cierto? Entonces, cuidemos esa parte. Adelante, por favor. Diferentes formas de abandono. Aquí, esas las platicamos, pero en esencia, ¿cuántas nos tocó que nuestro papá no lo veíamos ni cuando se iba, ni cuando regresaba? ¿Sí? ¿Y qué creen? Que a veces, aunque esté ahí, aunque lo veamos irse, aunque lo veamos regresarse, hay culturas donde dicen, no, el tema de la crianza es de las mamás. Y aunque el papá pague las cuentas, esté presente, pues hay un abandono, porque él en esa parte no se mete. O viceversa. No, claro, yo no quiero decir que son los papás, también existe ahora el tema de que las mamás son ausentes, ¿no? Y el papá, ¿cuántos papás la hacen de papá y mamá? ¿No? Hay temas fuertes en ese sentido, es de ambas partes, sí, pero aquí el tema que estamos tocando es abandono. Entonces, no puede ser. ¿Y por qué lo pusimos junto? Porque no necesariamente si están divorciados, los niños están abandonados. Hay papás separados o divorciados que tienen una mejor relación con sus hijos en ese estado. Pero ¿qué creen? Hay papás que están juntos y que no pueden o que tienen en abandono a los niños. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que ustedes identifiquen esa parte, que la conozcan y que, bueno, pues en la trinchera que nos toque participar, pues tengamos esa apertura, ese diálogo, esa confianza y logremos establecer nuestra relación con una muy buena relación con nuestros hijos. ¿Por qué estamos aquí? Precisamente para ellos, ¿no? ¿Sí? Adelante, por favor. Consecuencias de abandono, por favor, lo van a tener, denle una leída, es una parte de reflexión. Adelante, por favor. Esta información la pusimos en el aspecto de qué consecuencias pueden venir en ese sentido y qué puede pasar con los niños, pero al final es un proceso que interrumpe su desarrollo, ¿sí? Ahí es a donde vamos al final. Adelante, por favor. ¿Y qué dijimos al principio? Ya vamos a terminar, estamos a unos minutos. Dice Alvin Toffler, que es un futurólogo, que los analfabetas del siglo XXI no serán los que no saben leer ni escribir, sino serán aquellos que no sepan, fíjense, aprender, desaprender y volver a aprender. ¿Por qué toco el tema? Porque tenemos que olvidarnos de la educación que nos tocó a nosotros.
¿Estamos en otros tiempos? ¿Quiénes salían a la calle a jugar? Levanten la mano. ¿Quiénes se metían a su casa cuando empezaba a oscurecer? ¿Quiénes cuando era época de patines patinaba? ¿Quiénes andaban en bicicleta cuando era época de bicicleta? ¿Quiénes les tocaba jugar fútbol, o sea, hombres y mujeres, cuando era el mundial? Ahora que fue el Super Bowl este fin de semana, ¿quién jugaba, Tochito? ¿Quién jugaba básquetbol cuando? Entonces, ¿qué pasaba? Que a diferencia del tiempo que estamos viviendo hoy, ¿cuál era el contexto en ese tiempo? Vivir el momento, el desarrollo interpersonal. En psicología decimos los coetanos, que son los grupos de interacción social, ¿no? En donde tenías a tu amiga, y que todos en algún momento, la flaca, la gordita, la chaparrita, la despeinada, ¿no? En los hombres, no les digo los apodos, pero ustedes los conocerán, son mucho más agresivos. Pero ese tema y esa relación, ¿sí? Lo que surgía en ese tema de amistad, levanten la mano aquí, ¿quién se sigue viendo con sus compañeros de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad? O sea, ¿por qué? O sea, tenemos una relación social, es un contexto, tenemos un contexto diferente, una situación social diferente. Los niños cuando les pregunten, oye, entonces ¿cómo escuchabas música? Así te ponen, o sea, te cruzan las manos, entonces ¿cómo escuchabas música? Híjole, si te platicara, ¿no? Que tenía que esperar hasta en el radio a veces la canción que me gustaba para grabarla. Digo, yo soy más viejo que ustedes, pero tenía que esperar, y cuando les platico a mis hijas esta situación no me lo pueden creer. Exacto, que el locutor no hablara para que tu canción quedara. Oye, ¿qué es un tape? O sea, cuando vienen los memes de que está el tape y está la plumita y dice, pocos entenderán esta parte. Gracias a Dios cuando llegó el autorreversible, ¿no? Que lo podías, pero llega el CD, también ellos cuestionan el CD. Oye, pero ¿el CD? Pues sí, el CD. Hace rato venía platicando con mi hija y una compañera y estábamos hablando del caso de Blockbuster. Blockbuster, ya ves que ibas y rentabas tu película, y una persona que es la creadora de Netflix llegó y le dijo al presidente de Blockbuster, oye, vamos a hacer esto digital porque esto está tremendo, ¿qué crees que me pasó? Y lo hizo porque se le olvidó entregar una película y se quedó en su casa esa película un mes. ¿Saben el dineral que fue a pagar? Y por esa razón él dijo, oye, no, esto no puede ser, o esto no puede ser, y empezó a hacer el tema digital, se lo propuso al presidente de Blockbuster, que dijo, no, olvídalo, esto no es para mí, y bueno, ahora la empresa y que en pandemia potencializó, si valía $2,000 millones, ahora vale 4, o sea, se fue al doble, ¿no? Y así, en pandemia hay empresas que subieron su nivel y su recurso impresionantemente. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto y también nos corresponde a nosotros. Lo vimos con los profes en una plática y efectivamente es aprender, sí, desaprender y reaprender. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Dicen que en los últimos 50 años hemos tenido más cambios que en toda la humanidad junta. En los últimos 50 años. Estamos hablando de cambios sustanciales, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Quién se encarga de educar a nuestros hijos? ¿Quién? Nosotros. Hoy ya veo papás muy maduros, porque ¿qué creen? Que hace 3 años la respuesta era los maestros. Oye, los maestros, ¿por qué traes a tu hijo a la escuela? Para que lo eduquen. No.
¿Y qué creen cuando pongo a los maestros como papás? Imagínense lo que me dicen. Entonces los queríamos poner de maestros. No, pero nada más es la reflexión. ¿Qué creen? Que vuelvo al tema de equipo, asignación, fundamento, finish. ¿Y qué creen? ¿Por qué pongo el gobierno? Porque ahora hay un nuevo esquema, una nueva escuela mexicana, donde les voy a mostrar el diagnóstico. Y lo vimos los vimos con los profes y es tremendo. ¿Pero qué creen? Yo pongo una F que quiere decir formador. Todos somos formadores. Todos. Esto es en la política pública para la educación, los padres de familia, para establecer una gran comunicación, una gran relación, pero también no cuestionar los planes educativos de la escuela, porque por algo decidimos traerlos a esta escuela, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué tomaron en cuenta ustedes como primera premisa para traerlos aquí? Ahí está, el nivel educativo, ¿sí? La relación que puede tener con otros niños, el tema de comunicación que yo puedo tener en la mesa directiva, con la directora de la escuela, con los profes, Créanme, no cualquier escuela tiene un área de psicología, no cualquier escuela. ¿Cierto o no? Entonces, ustedes ya van súper aventajados. Y qué gran decisión que los niños estén en un lugar donde se puedan desarrollar, donde puedan aprender y donde podamos formar parte de ese equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Por eso pongo la F en el centro. Es una intersección que es la suma de mucho. Adelante. Esto es lo que les quería mostrar. Este es el diagnóstico de la nueva escuela mexicana. Si se dan cuenta, de cada 100 niños que entran a la escuela primaria, a la secundaria llegan 88. Que se puede decir que, o sea, si pensáramos en voz alta, dices, no, pues no es tanto, ¿verdad? No, bueno, pues ya perdimos 2 elementos. En media superior ya perdimos otra vez elementos, ¿sí? Pero ¿qué creen? Perdimos más, fíjense, de 88 a 70. ¿Y qué creen? En la media superior nada más termina en 45. En esta etapa es donde hay la mayor pérdida, secundaria y media superior. ¿Por qué? Aquí están algunas razones, las dejo ahí porque ahorita las vamos a revisar. Terminan 40, pero en licenciatura, fíjense, solo entran 34. ¿Y cuántos concluyen? O sea, de 100 estamos al 24%. Tocaron algunos temas con los profes de la educación en otros países. ¿Cuáles son los más avanzados, Carlos? Finlandia, Japón. ¿Y qué creen? Que andan sobre el 95 y 100% de inicio a fin. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta muchísimo. Ahora, este era un esquema. ¿A ustedes se acuerdan de algún profesor que los marcara para seguir estudiando? Levanten la mano. Exactamente. Nosotros, o sea, los profes incentivan. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. Ahí está, asignación. ¿Sí? El fundamento, que ellos deben de tener el fundamento para enseñar a nuestros hijos a que su expectativa de futuro va a ser la mejor. ¿A que la escuela no es atractiva? No, la escuela va a ser atractiva. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer de aquí en adelante, cómo te voy a enseñar mi técnica para que tú aprendas, ¿sí? ¿Y qué creen? Aquí viene el tema. ¿Por qué se salen? Razones de abandono. ¿Lo tocamos hace rato o no? Socioeconómicas, familiares, de violencia. Entonces, ahí está la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Ya ven cómo se arman los equipos? Entonces, nosotros debemos de generar que esto no suceda, porque esas son las causas más comunes del abandono. Y esas están de nuestro lado, están en nuestro equipo. Son las que debemos de cuidar nosotros, ¿sí? Las que cuidan los profes están por acá, y eso pues muy pronto esperemos que
que se corrija, ¿no? Adelante, por favor. Toco las conclusiones, ¿por qué? Porque estamos en un esquema, si tocamos temas de problemática, también tenemos que tocar temas de solución. Hoy se ha hablado de un tema de crianza positiva, ¿se acuerdan que lo fui ahí mencionando? Deben de estar basadas en la razón, la sensibilidad, el amor. Aquí vamos a la palabra más importante. El amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto. Disciplinas no violentas. No humillar cuando pongamos límites. No amenazar, ¿sí? Los límites van en función de las consecuencias. Si nosotros sabemos la consecuencia, esto es lo que tenemos que darle de información para que él sepa qué nivel de consecuencias tiene. Hay consecuencias de lo que platicábamos. Se sube a esta silla y si se cae, ¿cuál es la consecuencia? Se va a lastimar, se va a golpear, o sea, tengamos esa esencia de sí darles esa información para que ellos vean por qué es el límite. Eso es un tema de comunicación. Reaprender, desde luego. ¿Por qué hablamos de reaprender? Porque no puedo sacar el cordón de la plancha, no puedo sacar el cinturón, no puedo lanzar la chancla. Debe ser acompañamiento, debe ser apoyo, debe ser respaldo, debe ser valores, muchos valores principalmente. Respeto, ahí lo pusimos, respeto, tolerancia, igualdad. Y debe ser amor, él debe de sentir. Les voy a platicar rapidísimo. Mi papá, hubo un tiempo que me dejaba en la casa de mi tío, porque yo me iba a entrenar, regresaba, hacía mi tarea y lo esperaba porque él salía a las 11 de la noche. Pasaba por mí y una ocasión le dije, oye, a mí me gustaría subirme a ese juego. Yo tendría 7, 8 años. Me gustaría subirme a ese juego. Era uno de los que eran 2 tubos y había como un barril abajo. Te agarrabas y corrías. Yo nunca me había subido a uno. Yo le decía, me gustaría. Bueno, pasaba, eran las 12 de la noche, detuvo el coche y me dijo, súbete. O sea, es de los recuerdos más lindos. Porque se dio el tiempo, me esperó, o sea, estaba sola en la calle, o sea, parecía una ciudad fantasma, pero ese recuerdo es impresionante. Pero es a lo que me refiero, o sea, ese respaldo, ese apoyo, ese estar ahí, eso es lo que va a valer la pena. Esa técnica, sí, establezco un canal de comunicación, establezco un canal de límites de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias? ¿Qué te va a beneficiar? Nosotros queremos los mayores beneficios, claro, y es válido. Pero le tengo que explicar, la comunicación es lo más importante, ¿sí? Y como siempre nos dijo nuestros papás, cuando tú vas, yo ya regreso. Ya sé lo que pensaste, ya sé lo que fuiste a hacer, ya sé cómo lo hiciste, ¿sí? Sí, ese tenemos un sexto sentido en ese sentido, sí. ¿Sí? Entonces, pero ahí están escenarios de realidad, consecuencias de no hacer algo, ejemplos, situaciones reales, tenemos que buscar, ¿sí? Un padre no es el que da la vida, eso sería muy fácil, un padre es el que da, así es, ¿vale? Todo el esquema de crianza positiva que ustedes pueden investigar, muy bueno. Todo el esquema que tengan de relación, comunicación. Y lo que dijimos, formar equipos. Equipos se forman toda la vida, en el trabajo, en la calle, con los amigos, en la familia, mucho más. Y la familia, o sea, los papás, la escuela, somos un equipo. Y vamos hacia el mismo rumbo, ¿eh? En la escuela queremos que sus hijos sean los mejores, igual que ustedes.